invita a ustedes para tratar un tema de mucha importancia, sobre todo para aquellas personas que conocemos al Señor como nuestro Salvador. Los obstáculos para la oración. Algunas personas dicen que no hay obstáculo para la oración, pero si revisamos las Escrituras, ellas nos dicen que sí hay algunos obstáculos. En Isaías 1:15 dice la palabra de Dios: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Cuál es la razón? Que no va a oír. La explica enseguida. Llenas están de sangre vuestras manos. Alguien podría decir, pero es que no tengo espíritu de oración. Mis amados oyentes, si usted es una persona nacida de nuevo por Cristo Jesús y no puede orar, entonces yo tengo dudas. Y por lo que dice la palabra, lo confirmo. Si usted no puede orar con perseverancia, entonces está fuera de todo alcance lo que usted quiera, porque Dios es el único que contesta las oraciones, y para ello no tiene que haber obstáculos. Primer obstáculo que podríamos encontrarnos, dice que para orar, tu vida tiene que estar limpia para que la oración que tú hagas pueda llegar al trono de Dios. El pasaje que estamos tratando, el Señor dice: no oiré vuestras oraciones, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y asimismo leemos en Isaías 59 y el verso 3 y siguientes: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vosotros y vuestro Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, entonces Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El ejemplo terreno nos cuenta o nos muestra, nos hace entender que cuando el hijo está en problemas y clama: papá, ayúdame, el padre corre a auxiliar a su hijo que está prácticamente indefenso. Así que, mis amados, cuando nosotros hemos llegado al camino de Dios, Dios no tendría ninguna razón para ocultar su rostro de nosotros, porque Él sabe que estamos en necesidad. Pero dice a continuación: vuestras manos están contaminadas con sangre, vuestros dedos de iniquidad. No, lo menos son los dedos, pero las manos, entonces la cosa es grave. Pronunciamos mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí tenemos varios obstáculos que la palabra nos está mostrando para orar. Alguien cuyas manos están llenas de sangre es asesino. Si usted va al matadero aquí en Valdivia, va a encontrarse con varios maestros matarifes. Todos ellos están con las manos con sangre. ¿Por qué? Uno está matando bueyes, otro está matando vacas, otro está matando corderos, y todos están contaminados con sangre. Ese ejemplo, más o menos crudo, sería el de un cristiano que no está siendo consagrado, está haciendo las veces de asesino. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 y el verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Cuando hay cualquier amargura contra el prójimo,
en tu corazón o en el mío o en cualquier corazón de aquellos que decimos que conocemos al Señor, entonces nuestras manos están contaminadas con sangre o a lo menos están manchadas con sangre. Dios se aparta de aquellas personas cuando se pone a orar. Y tú también lo sientes. Y el cielo es impenetrable porque no puede desde la tierra traspasar al cielo. Porque tu vida está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. No puede permitir Dios que un criminal reciba la bendición de Dios como si no hubiera pasado nada. Te ruego entonces encarecidamente, hermano y amigo, ve y reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, y experimentarás que se derrama sobre ti el espíritu de oración y te volverás una persona de oración y de éxito. En los días que vivimos, lo necesitamos. Nuestras calles están llenas de violencia. ¿Cuántas personas están caminando en nuestras calles solo para hacer maldades? Tiendo a pensar que muchas de esas personas a lo mejor asistieron a alguna iglesia en algún momento, por la destreza que manejan para poder hacer las maldades. Porque aquellos que han estado en las iglesias pierden el miedo para hacer cualquier maldad. Y eso sería el caso de aquellas personas tal vez. El segundo obstáculo para que Dios responda nuestra oración y no pueda oír nuestras oraciones, lo encontramos en Isaías 59:3. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. El doctor Vin Malcolm, escritor que conocí, era un escritor de Suiza. Cuando yo estaba en el campo misionero el año 62, recibí el primero de sus libros para una introducción para evangelizar. Y él toca este tema diciendo que nuestras vidas pueden tener problemas para recibir la respuesta a la oración. Nuestra lengua. Malgo dice en su comentario, escrito en Montevideo en 1963, ¿no será tal vez que has dicho cosas horribles contra de algún predicador? Este evangelista pronuncia esto porque dice que es muy delicado. Al hacer este trabajo o este comentario contra algún predicador de la palabra, dice algo que este es un ungido del Señor. La calumnia, los comentarios de mala calidad, malos sentimientos, maliciosos, cierran el cielo para que Dios oiga y conteste. Dicen algo que esto es muy grave. Y con esto podemos cerrar las puertas del cielo y podemos dejar estéril la oración que hemos hecho y han hecho tal vez muchos hermanos. ¿Qué hacer en tal caso? Malgo dice que en cuanto nos damos cuenta que hemos hecho esto, debemos acudir al Señor confesando nuestro pecado. Fue hecho en contra de ese servidor del Señor. Malgo dice que el primer paso es presentarnos al Señor y pedir perdón, y luego ir donde esta persona aludida, aun cuando esta persona no se haya enterado de este problema. En el Salmo 15, los versos 1 al 3, dice: Jehová, ¿quién habitará
en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde él mismo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Proverbios capítulo 10 y el verso 19 dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado. Hay muchos hermanos en la fe que para hablarle del Señor y llevar a arrepentimiento a las personas que no conocen al Señor, dicen que no sirven, que no tienen el don y excusas muchas. Pero ¿cómo son tan hábiles para hablar mal de otros? ¿Cómo es eso que para comunicarnos con Dios, con nuestro Padre, no lo podemos hacer? Pero sí podemos ser hábiles para destruir con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, a las personas que podrían llegar al conocimiento de la palabra. Y también en esto se nos escapan a veces los hermanos en la fe. Con aquellos debemos hacer un bloque y hacer una compañía como de soldados para enfrentarnos al Señor en oración y luego como un solo ejército enfrentar a Satanás para quitarle las almas que no han llegado al conocimiento de la verdad. El tercer obstáculo para la oración nos informa 1 de Pedro capítulo 3 versos 6 y 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida que Dios nos da, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que nuestras oraciones fluyan del cielo a la tierra y fluya a través de nosotros y llegue a donde están las personas que están necesitadas de esa palabra que nosotros hemos recibido y estamos viviendo. Los matrimonios tienen estorbo en cuanto algo no marcha con buen entendimiento en ese matrimonio. Si no hay buen entendimiento, no hay respuesta. Y si no hay respuesta es porque algo pasa en ese matrimonio. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a ser como esposo y esposa entre hermanos en la fe, del cual debemos ayudarnos mutuamente. Pedro dice que ella, es decir, Sara, le llamaba Señor a su marido. La pregunta que nace de esto es: ¿qué significa la palabra Señor? Y la palabra Señor no es una palabra muy liviana como nosotros la pronunciamos. Nosotros le podemos decir Señor a un delincuente y a veces tenemos que decirlo porque si no nos aplica la ley y nos dice que lo hemos tratado, o sea, lo hemos insultado en forma baja, porque no le hemos dicho Señor. Pero lo que dice Pedro es lo ajustado a lo que Dios dice. El que tiene todos los derechos sobre la otra persona, de vida o de muerte, ese es el Señor. Cuando llegó un leproso delante de Jesús y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Señor le contestó de inmediato: quiero. E inmediatamente fue sano de esa terrible enfermedad. Comparemos lo que dice Efesios capítulo 5, versos 22 al 25. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el esposo es cabeza
del matrimonio y del hogar. Pero si el matrimonio anda mal o regular, o hay impedimento para la oración, hay obstáculos. Arregle, hermano o hermana, esos problemas o arréglenlos. Y Dios responderá sus oraciones. ¿Cuántos falta de su hogar? O sea, en el hogar que usted nació. ¿Cuántos hermanos suyos? ¿Cuántas hermanas suyas? ¿Cuántos hijos suyos? ¿Sus padres conocen al Señor? Usted me dirá, como alguien me respondió hace pocas semanas, es responsabilidad de ellos. Tenga cuidado con lo que dice, porque a veces el problema es que nosotros somos los responsables, hemos sido el estorbo, por lo cual ellos no han podido llegar a los caminos del Señor. Lo que estoy diciendo, no me estoy pasando como dicen algunos de la raya, porque aquellos que hemos conocido al Señor, somos responsables de la salvación de aquellos que no han conocido al Señor. Y si no estamos acercándonos al Señor y obedeciendo, no estamos llegando a las personas que no conocen al Señor. Si se muere una de esas personas y nosotros estábamos ahí cerquita, pero nunca le dijimos nada, ¿quién es responsable? Usted me dirá, él o ella. No, en alguna medida sí. Pero el más responsable es el que conoce al Señor y nos le dijo, este es el peligro y Jesús es el Salvador. Así que Dios responderá a sus oraciones en cuanto usted arregle estos problemas. La cuarta cosa o el cuarto obstáculo que hay para recibir la respuesta a las oraciones es muy serio. Es la desobediencia. Está escrito en Proverbios 28, el verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios. Y su oración también es abominable. Repito, la ley es la palabra de Dios. El Señor nos está diciendo por esta palabra que si no queremos obedecer la palabra que oímos o que vemos cuando leemos la Biblia, Dios tampoco contestará tu oración. Debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con gozo, con sumisión, para que podamos también transmitirla con éxito a aquellos hombres y aquellas mujeres que no conocen al Señor. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 22, dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. No es que pidamos nomás y vamos a recibir. Dice que vamos a recibir si guardamos sus mandamientos, es decir, si los ponemos en práctica. Si hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, hemos obedecido con mansedumbre, con sometimiento, entonces tenemos asegurado la respuesta. Bill Malcolm, a quien mencioné hace un rato, cuenta que cuando ha ido a algún lugar y tiene conferencias de santificación con las iglesias, la espada del Espíritu Santo apunta a los creyentes que tienen algún problema para que lo resuelvan. Y la oración de alguno de estos hermanos es también de esta manera. En el sentido de que yo, por medio de la palabra, he recibido esto. Señor, dame eso que has indicado por medio del predicador. Regálamelo. Dame esta obediencia. Haz que te obedezca. Esto está significando que estamos culpando de nuestra desobediencia al Señor. Si nosotros hemos desobedecido, entonces, ¿por qué culpamos al Señor? Haz que yo obedezca. Bueno, cuando yo domaba caballos,
En la primera ensillada tenía que correrle palo a veces para que comience a someterse. Entonces, ¿usted quiere decir que el Señor es domador? No, mi estimado, usted es un ser humano. Es inteligente, está a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Humillados, someterse a Dios. 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Quizás contestes, pero es Dios el que da el querer como el hacer. Eso dice la palabra. Pero si te arrepientes, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Si no nos arrepentimos, nunca podremos ver el querer y el hacer de Dios en nosotros. Porque esto tiene que ser para la gloria de su nombre y para bendición a los que no le conocen como Salvador personal. ¿Qué vas a hacer? Estoy llegando a las últimas frases de este mensaje. ¿Qué vas a hacer con la palabra que has oído hoy? ¿La obedecerás? Si así fuere, serás bienaventurado, dice la palabra, en lo que haces o en lo que harás. Así que, mi estimado, lo que tienes que hacer entonces para que no hayan los obstáculos que has tenido en tu oración, tienes que, en primer lugar, obedecer. Segundo lugar, obedecer. Tercer lugar, obedecer. Cuarto lugar, obedecer. Quinto lugar, obedecer. Sexto lugar, obedecer. Séptimo lugar, obedecer. ¿Cómo podríamos definir esto? Podríamos definir entonces que un cristiano consagrado es una persona que está sometida a Dios día y noche. Voy a terminar con el siguiente hecho de la experiencia que he estado viviendo en los últimos tiempos. Comencé a tener un problema que dice que lo tienen los viejos. No me extrañaría que fuera por los viejos, porque ya tengo 84 años de edad. Entonces quiere decir que algo de viejo tendré. Entonces, ¿qué pasa con los viejos? Algunos se acuestan con dolores, otros duermen un sueño y luego se despiertan y para continuar durmiendo recurren a las tabletas, a las cápsulas o algo por el estilo. Entonces, en una de esas ocasiones que me quedé despierto o con insomnio, ¿qué hago? ¿Me levanto para tomar un somnífero? ¿O busco para qué sirve el insomnio? La primera cosa que descubrí, tal vez usted me va a decir, cuando yo le diga esto, así usted no es muy inteligente, porque descubrí que el Señor es el que da el día, pero también da la noche. El día lo ocupamos en hacer nuestros quehaceres y la noche decimos que lo ocupamos para dormir. ¿Pero por qué el insomnio? Entonces busqué la razón, ¿por qué? ¿Y qué es lo que descubrí? Que Dios quería que esas horas de insomnio las aproveche orando por aquellas personas que en el día no alcancé a orar o por algunos otros nombres con los cuales no me había encontrado. Amigo y amiga, hermano y hermana, ¿quieres que tu vida tenga un vuelco? Sométete a Dios y Él te hará más útil y te dará el gozo que no se compra en la farmacia. Que Dios te bendiga. Permíteme orar para que esta palabra no se vuelva estéril. Padre mío, te doy las gracias por esta palabra que hemos podido entregar. No es nuestra, la hemos recibido. Estamos recibiendo las lecciones de tu palabra y te doy las gracias por ello. Y te pido que la gracia tuya obre en los corazones y en las mentes de aquellas personas que han oído esta palabra. Gracias por el honor que me has dado a través de este medio
de dirigirme a usted. A lo mejor usted no me conoce, no sabe quién soy. Soy una persona que ha trabajado más de 56 años en la obra del Señor. Eso no importa. Lo que importa es que Dios me ha dado la oportunidad de comunicarme contigo y agradezco este medio y Dios te bendiga. Muchas gracias por hoy. Que Dios les acompañe.